Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar con el canciller de la Nación, el doctor Federico González, acerca de todo lo que está pasando con la pandemia, nuestro relacionamiento con los países europeos, especialmente el Reino Unido. Nos va a explicar detalladamente en qué consiste todo el protocolo recientemente aprobado y también vamos a hablar de muchos otros temas. En el segundo bloque vamos a hablar con el doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior, acerca de esta nueva ola de violencia que empieza a imperar en nuestro país. Y también por supuesto, vamos a tocar el tema de Oscar Denis y la lucha contra el narcotráfico. Y en el último bloque vamos a hablar acerca de estas dos nuevas cepas que están inquietando a Inglaterra. Una de ellas dicen que es 70 veces más contagiosa o 70% más contagiosa que el COVID-19. Nos va a acompañar desde Cambridge, Reino Unido, la bióloga paraguaya Fabiola Román. Y atención también, les digo, permítanme por favor, vamos a tomar un rico café Lavazza que distribuye Cafepar para después iniciar el diálogo. Pero también tenemos que hablar acerca de Infocasa y Mi Galería. Ya comenzó la construcción de M4 Galería, el proyecto más grande de Paraguay en el punto comercial más dinámico de Asunción. Alta rentabilidad, inmejorable valor de reventa, seguridad 24 horas, locales comerciales desde $12.500 y departamentos desde $25.695. Envía tu consulta por WhatsApp al 099-2313-983 o ingresa a www.infocasas.com.py. A la vuelta de la pausa, ya estamos con el canciller. Buenas noches, canciller. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Como siempre, un gusto acompañarte, compartir este momento ya muy próximo a una fecha tan especial para todos nosotros los paraguayos, para todos los ciudadanos del mundo, en realidad con la venida de Jesús, la Navidad. Así que realmente un placer estar acá contigo. Bueno, canciller, ¿qué pasó con Inglaterra? ¿Qué va a pasar con la gente que viene de Inglaterra como consecuencia de esta nueva cepa de virus que al parecer dicen desde el Reino Unido que es 70% más contagiosa que el COVID? Así parece, y te hago un relato muy breve porque esto tiene días nada Sí. más. El domingo, nuestro embajador en Gran Bretaña, el embajador Genaro Papalardo, se puso en comunicación con nosotros a informar de la situación y unos minutos o unas horas después ya estuvo en la prensa también. Sí. Entonces, a partir de ese momento de que recibimos la información con relación a esta nueva variable del COVID, una nueva cepa, se inició un análisis, una evaluación dentro del Centro de Coordinación Interinstitucional y en vinculación directa con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud, para ver qué se podría hacer. Se fue consultando con otros gobiernos también y pasaron las horas, amanecimos el día lunes, porque esto fue el domingo a la tarde, se siguieron haciendo las consultas, los análisis pertinentes y se consideró prudente tomar una medida transitoria que rigiera desde ese día, 21 de diciembre, hasta el 4 de enero del próximo año, son 2 semanas prácticamente, y lo que establece esa medida es lo siguiente: es una prohibición de ingreso al territorio nacional para todo viajero que haya estado durante las últimas 2 semanas en territorio de Gran Bretaña. Es una medida transitoria, es una medida que se toma mientras se van realizando los diversos análisis y estudios, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional y sobre todo la Organización Mundial de la Salud. Y consideró el presidente de la República que era una medida prudente, como han sido prudentes todas las medidas que se fueron tomando a lo largo de estos 9 largos meses. Ahora, pero hay una excepción para los casos humanitarios, ¿no? Así es, Carlos. Es que con estos meses ya de experiencia que a la carrera fuimos adquiriendo y aprendiendo, nos dimos cuenta que un cierre total es simplemente imposible. En la práctica no es factible cerrar las fronteras para todos. Y así surgieron a las pocas horas de haber cerrado el 21 de marzo casos que denominamos, porque son muchos, variables, casos humanitarios. Entonces, situaciones en las que no hay cómo decir que no hay argumento válido para decir que no.
Y eso mismo está previsto en esta situación, al igual que algo que también está previsto siempre, la de los diplomáticos y sus familiares, porque ellos tienen una relación específica dentro de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Bueno, y cuando llegan al país, estas personas por cuestiones humanitarias tienen que guardar la cuarentena correspondiente, Es así, en realidad no pueden ingresar al territorio nacional. ¿no? Como excepción, sí, en los Sí, casos que estoy señalando. exacto. Entonces sí, ellos tienen que guardar cuarentena. Están los albergues nuevamente, nunca dejaron de estar habilitados los albergues. Sí es cierto que llegamos a tener 76 albergues y en este momento son alrededor de 24. Siguen estando disponibles esos Están albergues, disponibles, al igual que unos hoteles, unos cuantos hoteles salud también. Y eso queda a criterio del viajero, del pasajero, tanto nacional o extranjero que llegue al territorio paraguayo. Ahora, pero también ya surgieron versiones de que en el Brasil también ya se produjeron casos similares. Si esto va aumentando, ¿también cerraríamos de nuevo la frontera con Brasil? Recibimos esa información, se está evaluando, por de pronto no hay confirmación de eso. Lo que sí tenemos es lo de Gran Bretaña. También surgió información de Sudáfrica, de Italia, pero aún no está confirmado. Por lo tanto, lo que sí tenemos es esto y reitero, están las resultas de las evaluaciones y los análisis que se vienen haciendo en nuestro país y mundialmente con la Organización Mundial de la Salud, principalmente para determinar si es una nueva cepa, una nueva variable, si es más contagiosa, es más letal. Parece que no. Parece que no. Pero estamos atentos a eso. Ajá. Por otra parte, canciller, el presidente argentino anunció que no va a permitir el ingreso de turistas a la Argentina hasta el 30 de enero aproximadamente. Esto implica definitivamente que hasta el 30 de enero es imposible abrir la frontera con Argentina. Es cuestión de seguir analizando y continuar con el diálogo que tenemos. En este momento nuestros embajadores están reunidos con algunos gobernadores de frontera por instrucciones del presidente de la República. Seguimos con esas conversaciones y la medida apunta a los turistas. Sí, a los turistas. Y nuestra prioridad son las familias, porque nosotros con la Argentina constituimos verdaderas familias, sobre todo en las fronteras. Tanto son los lazos, las tradiciones que compartimos, mismo el tereré que se toma de un lado y del otro de la frontera, el mate, la polca, el chamamé, y me consta que somos familia. Yo fui embajador allá, Carlos, como recordás, y entonces nosotros estamos apuntando principalmente a eso y al comercio. Lógicamente también el turismo, pero las conversaciones continúan con los amigos, las autoridades de la Argentina. Pero esto complica esa conversación. Y son elementos nuevos que van surgiendo en ese proceso de negociación Qué pena, y de conversación. ¿No? Sí, pero continuamos. Algunos de tus colegas me preguntaron, entonces es imposible que se reabra la frontera. Y yo les manifesté algo que lo vivo muy de cerca desde joven. Es un dicho que dice, si quieres algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Posible, sí, exacto. Así que, es decir, de que existe posibilidad de que se pueda reabrir, sí. Ahora, hay que ver cuán dispuesto está el gobierno argentino para permitirlo. Y ese siempre fue el problema con la frontera argentina. En realidad sí, nosotros manifestamos desde hace ya más de 2 meses, 3 meses en este caso, la predisposición del gobierno de que estamos listos para la reapertura de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud del Paraguay y estamos atentos a la posición de ellos cuando ellos consideren que las condiciones epidemiológicas estén dadas, entonces estaremos reabriendo esa frontera por disposición directa de los jefes de Estado, el presidente Mario Abdo y Alberto Fernández. Los países también le informan a la Cancillería de las decisiones que van tomando, como Uruguay, por ejemplo, que militarizó toda la frontera. ¿Le informan de esos casos a todas las cancillerías? Sí, nuestras embajadas siempre están atentas a todo tipo de información que surja dentro del país ante el cual está acreditado. Entonces nuestras embajadas informan regularmente. Es costumbre que las cancillerías informen a las embajadas. Si no fuese así, de todos modos nuestras embajadas, nuestros representantes diplomáticos están instruidos para informar todo lo que suceda en ese país. De hecho, es parte de la misión que está establecida en la Convención de Viena. Una de las 3 misiones principales es informar a su gobierno lo que sucede en el gobierno ante el cual está acreditado. Y teniendo en cuenta este detalle del gobierno uruguayo, ¿cómo quedan los vuelos al Uruguay? Un comentario. La decisión del gobierno uruguayo ya fue tomada hace aproximadamente 1 mes y medio, específicamente sobre la temporada veraniega. De veraniega. El presidente Lacalle había anunciado eso, que cerraba las fronteras para ese periodo. Ahora lo hace más puntual
en cuanto a fechas Sí. específicas y los vuelos entonces por de pronto quedan suspendidos. A Uruguay. Ya no, ¿desde cuándo quedaron suspendidos? Creo que es desde ahora, desde mañana, Desde entiendo. mañana quedan suspendidas. ¿Hasta cuándo? Tampoco hay El gobierno uruguayo mencionó la fecha 10 de enero. 10 de enero. Es decir, es por las fiestas entonces. Así Que, es, sí. Y eso nos da la pauta de que las decisiones que van tomando los gobiernos las van haciendo por experiencia y aprendiendo por el camino como nosotros también. Nosotros cometimos muchos errores a lo largo de estos meses, pero fuimos aprendiendo de esos errores, corrigiendo lógicamente medidas y ajustando detalles para que esas medidas sean realmente efectivas. Y dentro de todo no estamos tan mal, Carlos, gracias a Dios. bueno, está bien. Ese es el tema de relaciones fronterizas y también con Inglaterra. ¿Qué pasó en Yacyretá? ¿Cuál es el problema que existe actualmente con Yacyretá? Que hubo contestación incluso de los asesores de Yacyretá el día de hoy sobre esa situación en algunos medios de comunicación. Ante todo, hoy es una fecha histórica. Tuve la oportunidad de acompañar al presidente ¿Estuvo de la en República Yacyretá? esta mañana en Ayolas, en Yacenetá, donde fueron reincorporadas 2 turbinas tras el trabajo de mantenimiento y arreglo que se les realizó por 2 empresas, una paraguaya, la CIE, y una empresa argentina. Fueron creo que alrededor de 24 millones de dólares. Esas turbinas ya iniciaron nuevamente a funcionar en la mañana de hoy y van a dar un 10% más de producción de potencia de energía en este caso. Así que es algo histórico, es algo que se hace por primera vez y lo importante es una empresa paraguaya junto con una empresa argentina la que hicieron y 2 universidades, la de Misiones y la de nuestro país también, que participaron con asistencia técnica profesional. Ajá. Y ahora, ¿cuál es el problema que tiene Yacyretá actualmente con el que distribuye la energía en Argentina? El inconveniente que surgió tiene que ver con un proceso que se le realiza a las máquinas. Entiendo que es mensualmente, no tengo los detalles, pero que eso se debe hacer en consulta con ambas partes, lógicamente, y eso es lo que se está conversando en este momento. Yo creo que no pasa de ser un inconveniente que ya muy próximamente va a encauzarse nuevamente. No es que ellos quieren apoderarse de parte, si generar ellos la energía que nos corresponde. No. Es un proceso que se le hace a las máquinas, un proceso de revisión y actualización, y es el punto que surgió hoy en los medios de comunicación, pero ya se viene conversando y entiendo que muy próximamente se va a encauzar eso. Ajá. Bueno, ojalá, porque hoy realmente, como fue titular y tapa en algunos medios, realmente esas cosas inquietan, canciller. Claro, lógicamente, nosotros sabemos que siempre estamos expuestos a lo que se presenta a la opinión pública y es importante siempre llegar a la fuente, a la realidad, para, si es cierto, trabajar sobre eso para tratar de solucionar y si no es cierto, entonces para también transmitir cuál es la realidad y calmar a la opinión A la opinión pública y a pública. los medios. Ajá. ¿Usted habló con el doctor Duarte Frutos? Yo estuve con él hoy, sí. Estuvieron, y charlaron con las autoridades argentinas sobre este tema. Se habló, el director general informó al presidente de la República sobre la situación y sobre esa base entonces se continuó la conversación con las autoridades argentinas. ¿Y qué dijeron las autoridades argentinas? Si se puede saber. Como digo, está muy bien encaminado y creo que muy próximamente va a estar, eso va a dejar de ser un inconveniente. Ajá. Y el tema Itaipú, ministro, ¿cómo está andando ese tema Itaipú, esa comisión que se formó para la revisión del anexo C? Correcto, Carlos, es la revisión Sí, del anexo C. hay que decirlo claramente. Sí, Correctamente. con nombre y Sí, apellido. exacto. Así es. El equipo negociador fue conformado hace exactamente un año, en diciembre del año Sí. pasado, y lo integran, yo sé que ya conoces muy bien, Carlos, Sí. a quienes lo integran, pero si me permitís, reitero los nombres. ¿Cómo no? Por Cancillería está el vicecanciller, que es el embajador José Antonio dos Santos. Por el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Arnoldo Vins. Por la ANDE, su presidente Félix Sosa. Y en representación del Gabinete Civil de la Presidencia de la República está el ingeniero Héctor Richard. Ese es el equipo negociador propiamente y bajo la coordinación del Canciller Nacional. Pero este equipo negociador tiene un apoyo, un sustento y un acompañamiento muy firme, muy serio y muy profesional de personas altamente capacitadas que integran 4 grupos de trabajo. El primero de ellos tiene que ver con la parte técnica, el segundo con lo jurídico,
el tercero con lo comercial y el cuarto con lo económico. Entonces, estos grupos de trabajo, coordinando acciones con el equipo negociador, se vienen reuniendo se reunieron o nos reunimos a lo largo de este año y vamos a hacer lo propio el año entrante, apuntando a ese momento en que inicien efectivamente las conversaciones sobre la revisión del anexo C. ¿Y cuál es, si se puede decir, sin revelar la estrategia, cómo, pero por lo menos en términos generales, ya revisaron qué es lo más conveniente para Paraguay en la revisión? Sí, claro, ¿Y lógicamente. cuál es? La prioridad es indiscutible, es única, es asegurar la soberanía energética de la República del Paraguay. Como está establecido acá, luego de 50 años se hace este proceso, se va a hacer este proceso de revisión del anexo C. Entonces, por los próximos 50 y tal vez más años, tenemos que asegurar esa soberanía energética, la posibilidad real de utilizar nuestra energía, el 100% de nuestro 50% que nos corresponde en la Itaipú Nacional. Y sobre esa base entonces se siguen analizando los diversos escenarios y las estrategias que están definidas, pero todo lógicamente puede ir afinándose hasta el momento que llega. Y estamos en ese proceso de consulta también. Nosotros, el gobierno nacional considera que esto es una causa nacional y por ende, para convertirse en eso, cosa que ya es para nosotros, tiene que en primer lugar entenderse por todos. Todos tienen que entender qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede obtener y qué es lo que no. Entonces se está pidiendo la opinión de distintos sectores, de distintos estamentos, de profesionales técnicos, de la academia, de la sociedad civil, del ámbito educacional y lógicamente de los ingenieros que más conocen de este tema. Y dígame, teniendo en cuenta que las altas partes, es decir, los presidentes de Paraguay y Brasil, pueden decidir modificar otros aspectos del tratado, se conversa de eso dentro del grupo de tal manera que en una sola negociación se pudieran salvar otros obstáculos, o definitivamente la cuestión va a ser solamente la revisión del anexo C. Yo sé que a vos te gusta mucho el fútbol, Carlos, ¿verdad? Sí. Sí, no sé si lo seguís jugando, pero de que te gusta, Me gusta. yo sé eso. Muy bien. Entonces, ¿alguna vez habrás tenido un técnico? Por más equipo amateur que sea, a veces suelen haber técnicos. Sí, sí. Ese técnico se sienta con el equipo y diseña la jugada, la estrategia. Él va a correr por allá, el wing izquierdo, el wing derecho, el wing tatá, Claro. el arquero, todo eso. Eso se viene haciendo hace ya un año, más en realidad, pero específicamente hace un año, con todo este equipo y con el equipo negociador y los grupos asesores. Se tiene previsto, lógicamente, lo que está acordado, la revisión del anexo C. Pero una vez te dije, creo que en este programa también, la diplomacia tiene que ser abierta, transparente y pública, y lo es. Pero hay algunos elementos que deben mantenerse en reserva hasta el momento No indicado. podemos revelar todos nuestros movimientos de antemano. Correcto. Yo entiendo eso, pero porque esto creo que es muy importante que la gente entienda también. Si bien el acuerdo dice que se va a revisar el anexo C del tratado, también el tratado especifica que por decisión de las altas partes y los dos presidentes, también se pueden negociar otros aspectos. ¿Hay otros aspectos que le interesaría negociar a Paraguay del Tratado de Itaipú o por el momento no hay? Bien lo dijiste, los presidentes, los jefes de Estado, las altas partes tienen que ponerse de acuerdo. Exacto. Entonces las dos partes tienen que acordar eso y es algo que nosotros estamos evaluando y reitero, va a ser presentado en su momento y en su oportunidad. Lógicamente que hay aspectos que nos interesan que pueden ser también tenidos en cuenta para una mejor manera de asegurar la soberanía energética de la República del Paraguay. Pero lo que está establecido, acordado y ratificado es la revisión de ese anexo C. Una vez que dispongamos de nuestra energía, ¿qué es lo mejor para el país? Usarlo nosotros, que podemos usarlo 10 años o hasta 15 años más después, el crecimiento vegetativo va a hacer que usemos todo, o aprovechar un tiempo y venderlo a la Argentina, por ejemplo. Porque con la Argentina es más factible hacer todo el proceso de transmisión y de venta de la energía que produce Itaipú. ¿Se analiza también ese aspecto? Se analizan todos los escenarios y la prioridad es tener y alcanzar el uso rentable de nuestra energía para el desarrollo del país, para incluso un proceso de industrialización del Paraguay, porque bien lo ha señalado,
sin decir fechas, pero yo las agrego y de hecho es público. Para el 2030 estaríamos consumiendo, agotando toda nuestra Exacto. potencia. Y un poco más adelante, para el 2034, 35, estaríamos consumiendo toda nuestra energía. Entonces, dentro de ese proceso y ese periodo, es prioritario también ver y conseguir otras fuentes alternativas de generación de energía. Porque para el 2034-35 Totalmente. estaría toda consumida. No, Entonces, totalmente. si dentro de ese periodo podemos nosotros hacer el uso efectivo, rentable y lo más positivo, eso es lo que queremos para nuestro país. Lógicamente está la posibilidad de vender a terceros países, mismo a Brasil, por eso que esta declaración que se suscribió, que se alcanzó la semana pasada dentro del Consejo de Itaipú es muy importante. La Electrobras, en realidad Sí. Furnas, tiene que realizar algunas obras de infraestructura en una de sus usinas y se consiguió que las partes se pusieran de acuerdo dentro del Consejo para que eso se convierta en un nodo de transmisión, de manera que cuando el Paraguay pueda o considere apropiado transmitir o vender esa energía al Brasil, lo puede hacer sin directamente, sin necesidad de otra inversión. Ajá. Entonces, todo eso se está previendo. Al igual que para asegurar la soberanía energética, se están construyendo las líneas de transmisión y una subestación en Iguazú, de modo que eso pueda ser utilizado y posteriormente conectar a Yacenetá. Ya se hizo lo requerido en Yacenetá con las barras, eso fue este año. Sí. Y entonces se está poniendo todo en condiciones para el momento apropiado, cuando el Paraguay asegure la utilización del 100%, de su 50%, que pueda ser utilizado en nuestro país, y de ahí ver y tener las condiciones listas para vender también a otros. Para vender a otros, perfecto. La última pregunta, porque lastimosamente se nos va el tiempo, corre muy rápido cuando estamos con usted. Gafilat, la Cancillería, ¿qué papel desempeña en la comisión que está viendo todo lo que tiene que investigar Gafilat? Acompaña todo el proceso como Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que la Cancillería y el Servicio Exterior es la primera línea de defensa. Es ese ejército sin armas que está allá en la trinchera y que tiene que evitar cualquier tipo de confrontación o cualquier cosa que afecte a los altos intereses de la República del Paraguay. En ese sentido, acompañamos todo el procedimiento y nos centramos específicamente en el ámbito de la cooperación internacional que se recibe o que se va a seguir recibiendo por parte de estos organismos y demostrar cómo se trabaja con ellos y qué es lo mejor para el Paraguay. Eso es lo que se está trabajando con el equipo, con la comisión, que viene trabajando de una manera muy seria, muy profesional, y todo el mes de enero se va a estar preparando para recibir a las autoridades del Gafilat que van a venir a realizar el ¿Cuándo examen. vienen ellos? En marzo. En marzo. Así es. Ese es el examen que tenemos que rendir y pasar. Si no pasamos Gafilat, ¿qué pasa? Vamos a pasar, Carlos. No. Estoy convencido que vamos a pasar. Ojalá pasemos, pero para que la gente entienda, si no pasa, ¿a qué nos retrotraemos? Hay una lista gris y una lista negra. Negra, sí. Entonces, las consecuencias, lógicamente, de ir a la lista negra no son favorables, su propio nombre lo indica. ¿Y si no mantenemos la lista gris? Y podemos mejorar incluso. Sí. De hecho, es un proceso de aprendizaje también para todo gobierno. Son medidas que hay que ir tomando, corrigiendo si hay errores, si hay un espacio que llenar, que corregir, pues eso es lo que se va a seguir haciendo, de modo a dar garantía a todas las transacciones internacionales y que todo lo que se haga en nuestro país sea dentro del margen de transparencia que debe ser y corresponder. Perfecto, canciller, muchísimas gracias por venir, que tenga una buena Nochebuena y mejor Navidad. Y si no nos vemos o no hablamos, también que tenga un excelente 2021. Muchas gracias, Carlos. Yo aprovecho esta oportunidad para agradecerte por todo el apoyo y para desearte a vos, a la familia y a todas las familias paraguayas y extranjeras que nos están viendo lo mejor para esta Navidad. Que recordemos que estamos ante un año muy difícil, Sí. de plenos desafíos, y que es una fecha tan especial en la que recordamos el nacimiento de Jesús. Que Jesús nazca en nuestros corazones y nos presente para el próximo año de la mejor manera posible, más solidarios, más abiertos y más orgullosos de sentirnos paraguayos. Gracias, canciller. Muchas gracias. El doctor Federico González, canciller nacional. A la vuelta de la pausa, el ministro del Interior, el doctor Euclides Acevedo. Ya volvemos. En Bristol, aprovecha las super ofertas navideñas. Celebra la Navidad regalando con hasta 50% de descuento en todos los productos y te llevas vales de hasta 1 millón de guaraníes para tu próxima compra.
Escucha esta super oferta. Celular Samsung M11 Duos. Precio normal 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. No esperes más, que podés ser el ganador de una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetros full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones en efectivo. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y ya estamos en compañía del doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior. Hoy fue una jornada muy ajetreada para el ministro y está acá y le agradezco de corazón que a pesar del cansancio esté acá. Gracias, ministro, por venir. No, al contrario, siempre es grato conversar con un amigo y más que con un amigo, con una persona que pese a la amistad mantiene el sentido crítico y maneja conceptos. Estaba viendo que usted ve la ayuda, pero Y como en todos lados, en ministro, todos en todos lados. lados Y hay que existe. tolerar, este es el momento de la máxima tolerancia. Vamos a comenzar. ¿Cómo está la policía? ¿Aguanta todavía o está como los médicos? No, aguanta todavía. A diferencia de los médicos, como los médicos tienen organizaciones democráticas, son deliberativas, La los policía policías no son deliberativos, no son deliberantes, son obedientes. Y por otra parte, están forjados en el sacrificio. Lo que no quiere decir que tengamos que abusar de ese espíritu de sacrificio que tiene el policía. El policía es un ser humano como cualquier otro y merece la atención, merece la comprensión y el respaldo de las instituciones del Estado, sobre todo para su seguridad social. Y yo eso he podido comprobar hoy en Ciudad del Este y en Santa Rosa del Mondavi, donde la policía, cuando combina su gestión con la comunidad, es reconocida, es valorada. Ahora, ministro, ¿por qué después del primer encierro y entre volver a fases anteriores y volver a avanzar y otra vez retroceder uno y después avanzar dos otra vez, ¿por qué la policía dejó de operar como lo hizo al principio, donde había un control bastante más estricto en las calles, en las canchitas de barrios y compañía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo una orden para ser más flexible también a la policía? Claro, la orden viene de arriba. Y cuando hablo de arriba no hablo de verticalidades sin vinculación con la temperatura social. Nosotros transmitimos la fatiga social a los que toman las decisiones. Y una de las decisiones tomadas con prudencia a través del Ministerio de Salud justamente fue flexibilizar de tal suerte a que la policía no se convierta en una especie de centinela riguroso, sino que en un acompañante de la búsqueda de la salud colectiva. Y no es que se haya perdido el control, sino que se volvió más tolerante, por decirlo así. Fíjate vos, en los 4 primeros meses tuvimos más de 13.000 puestos de control. Sí. Y después de gran parte acompañados por las fuerzas militares y por la fiscalía. Yo creo que hay momentos en que la ciudadanía tiene que tener también una especie de balón de oxígeno. Ahora, hemos fracasado en creer demasiado en la conciencia ciudadana. Fíjate vos, 9 meses y todavía no hemos aprendido. Así mismo. Entonces, aquí hay una... Y a eso iba la pregunta, una ministro. disyuntiva casi diabólica. ¿Por qué? Porque uno es exigente y la gente se enoja. Uno es complaciente o flojo y la gente también se enoja. Entonces hay que balancear y eso requiere, en el fondo, un trabajo de inteligencia. Por eso es que en los últimos tiempos parece que tuvimos que recurrir de vuelta a un mayor rigor en el sentido, digamos, de la presencia. Lamentablemente no somos suficientes. Claro, yo entiendo lo que usted está explicando, pero el tema es que desde el ministerio
Y ahí comienzan los problemas. Desde el ministerio, el mensaje es, ustedes son los culpables, ustedes son los responsables, ustedes son los que se relajaron, ustedes. Y los casos empezaron a aumentar desde el momento en que la policía justamente se le dijo, bueno, balanceemos las cosas. Y los casos aumentaron. Tanto aumentaron que hoy los propios ministros y los propios médicos de salud pública nos dicen que estamos en el peor momento. Entonces, si nuestra obligación es cuidarnos, pero no somos cuidadosos, no tenemos la conciencia, y es una cuestión cultural, evidentemente, y aparte, tenemos también un grave defecto de falta de comprensión, ministro, de lo que pasa. Eso ya es una cuestión más de educación. Pero teniendo en cuenta todas esas situaciones, vos sos una persona extremadamente inteligente y capaz. Vos no te peleas con el ministro de Salud y le decís, yo entiendo lo que vos estás haciendo, pero no está resultando porque están aumentando los casos. No, yo no me peleo con nadie, debato. Claro, de tanto en tanto también tengo fricciones en el área chica, fricciones muy violentas, pero en general no, yo hablo mucho con Mazzoleni y trato de entenderle. Y yo creo que él maneja criterios científicos muy rigurosos, tiene dos laderos estupendos epidemiólogos, como el doctor Sequera, Sí. Diana Amarilla, etcétera, etcétera. Exacto, cierto. Y él siempre trata de ser lo más riguroso y yo le quiero acompañar. Pero otros exponentes del gobierno dicen, no, di catuño, ñande pojille tereima. Pero siempre estamos poniendo a consideración de la gente y sobre todo en este mes de diciembre. Va a depender muchísimo de cómo nos comportemos entre hoy y el primero de enero, el 3 de enero. Si queremos efectivamente no tener los hospitales colapsados y la gente muriendo en sus casas. Y los cementerios plenos, sobre todo en soledad y sin caricia. Y bueno, depende eso de cómo nos comportemos. Por eso este tipo de conversación tiene su trascendencia y su valor pedagógico. Pero cuando uno empieza a hacer reconocimientos o sugerencias, dice, o sea, ya mama ahora en Bocorapía, o sea, hay un sector que yo no sé si está por fatiga o estimulado, no sé por quién, pero aquí está en juego no solamente la salud pública, está en juego la resurrección económica, sin la cual no vamos a tener progreso y tampoco vamos a poder combatir con eficiencia la inequidad social, que es evidente. Que es lo que está dejando esta pandemia. Sin duda. O sea, pone en evidencia. O sea, esta pandemia nos enseñó muchas cosas. A valorar lo que siempre tuvimos y no lo comprendimos y que ahora empezamos a añorar. El abrazo, la caricia, el beso, la festividad de los encuentros. Entonces, yo creo que este es un momento de, más que de reflexión, de determinación. Ahora, pero tienen mucha fuerza, entonces, aquellos miembros del gobierno que tienen la otra visión. Tienen mucha fuerza porque... Te voy a explicar por qué tienen mucha fuerza, porque están en el tema laboral. Están conectados con el tema laboral y con algunos poderes fácticos. Con algunos poderes fácticos que no siempre se compadece de la salud de sus empleados. Entonces, hay mucha presión. Mucha gente dice que yo le contradigo No, yo no le contradije nunca al ministro de Salud. En todo caso, amplío sus declaraciones. Yo no soy nadie para contradecir a nadie. Alguien muy graciosamente y suelto de cuerpo dijo, Mazzoleni es el árbitro de Euclides del VAR. En cualquiera de los casos, el árbitro y el VAR, lo único que buscan es la justicia. O deberían buscar la justicia. Sí, no, debemos, no, es que debemos. Exacto. No, y ya tuvo, mi querido Carlos, y es bueno que la gente empiece a entender que la disciplina pedida, sugerida, implorada, no es una ocurrencia del gobierno. Están los diagnósticos de epidemiología que nos dicen, si esto no corregimos, nos vamos a morir la mitad. ¿Y para qué queremos la vacuna si la mitad de nuestros conciudadanos van a estar súper enfermos o en el otro barrio?
Ujú. Bueno, está bien. Ahora, con respecto al trabajo mismo del Ministerio del Interior y la policía, ministro, aumentaron nuevamente y lentamente, aumentaron justamente también por esa misma situación. Fíjese lo que son las cosas. Afecta a la salud, pero afecta también a lo social. El hecho de que la policía otra vez se está quedando en las comisarías, el control ya no es tan estricto y duro como fue al comienzo. Aumentaron los casos de asaltos, estaciones de servicio, cajeros y con mucha violencia. La policía tiene éxitos, también tiene éxitos. Estadísticamente no es así. ¿Cómo es entonces? Estadísticamente los asaltos disminuyeron. Pero son más impactantes. Pero son más impactantes por lo que acabas de señalar. Por la violencia, por la utilización de armas de gran potencia de fuego, por el número de dinero cooptado, pero lo que la gente a veces no valora es que los asaltos que fueron prevenidos nadie sabe, y los asaltos que se produjeron porque fueron inevitables, los asaltantes fueron o abatidos o fueron detenidos. Pero aquí en este mismo programa, cuando empezaron a venir los 25.000 paraguayos que me mandaron a la puta por la cifra, habíamos advertido de que eso iba a ser un caldo de cultivo. Sin trabajo. Sin trabajo. Sin trabajo. No, pero además la gente, los verdaderos delincuentes, se aprovechan de esa justa necesidad de buscar el trabajo y ese ambiente, ese escenario de crispación, aprovechan eso para hacerlo, por eso lo hacen con mucha violencia. Y nos obliga también a nosotros a ser cada vez más firmes, por no decir más violentos. Ahora que yo estuve en Ciudad del Este, tuve informes alarmantes y por supuesto hay una reducción notable, casi del 90% de los delitos bagatelarios. Pero el crimen organizado está muy violento. Exacto. ¿Y qué pasó en Ciudad del Este con estos delincuentes que agarraron y tranquilamente ingresaron por el centro porque la policía supuestamente había liberado el centro de Ciudad del Este? Eso no es cierto. Una de las cosas que yo pregunté y me dieron una información clasificada, y bueno, lo de Juan León Mallorquín te revela el comportamiento de la inteligencia policial y el comportamiento. Ajá. Lo que sucede es que también, así como las fuerzas irregulares tienen su complicidad en la sociedad, su soporte logístico, también en el Alto Paraná, como toda frontera, tiene un soporte logístico ciudadano el delito organizado. Y a veces eso sobrepasa a la policía, pero dimos instrucciones precisas al comisario general Cáceres y al jefe de Medellín, Cuaya y Cuana, esto no puede quedar impune. Los asaltos son a veces inevitables, porque si no, la policía en el mundo no hubiera existido, hubiera desaparecido. Exacto. Lo que sí tenemos que darles es mayor eficiencia en el campo del respaldo jurídico y político al policía. Y a aquel que se saca los pies del plato, castigarlos en serio, porque yo voy a ser muy estúpido y voy a mentir a la ciudadanía si digo, no, la policía está totalmente moralizada. Bola, eso es, bola. Están en las sinvergüenzas. Exacto. ¿Y qué se hace así con los sinvergüenzas? Y tratamos de sacarlos fuera, muchos están procesados, muchos están presos. Eso también la gente se olvida. La policía ya apresada, ya procesada, ¿verdad? Y hay algunos sueltos que oportunamente también le vamos a agarrar del cabello. Y con el crimen organizado, tuvieron un golpazo en el norte, con esa cocaína incautada y más de 20 personas detenidas. Bueno, ¿cómo está toda la lucha contra el crimen organizado? Yo creo que... ¿Y qué es lo que tenemos que esperar del crimen organizado en los próximos meses? No, si nosotros no tenemos un convenio internacional, un banco común de datos y por sobre todas las cosas, un ejercicio común en la lucha contra ellos, ellos poco a poco van a emigrar al Paraguay. Eso tenemos que convencerle a nuestros hermanos brasileros que el hecho que emigren y se establezcan en Paraguay no quiere decir que ellos van a estar exentos del delito en absoluto. Entonces, creo que hayan sido liquidados, detenidos más de 20 miembros del sicariato en Pedro Juan Caballero, la carga más grande de cocaína, casi 3.000, y bueno, hasta hoy no sabemos todavía quién es el verdadero destinatario y quién es el verdadero dueño de la carga. Ese es un trabajo que ahora está a cargo del Ministerio Público, tenemos que acompañar y explicar. La labor policial termina allí,
Pero nosotros pedimos justamente también que la labor de investigación acompañe a la policía, porque muchas cosas nosotros podemos cooperar. ¿Y qué pasa con Dalia? ¿Cómo es posible que en un país como Paraguay una mujer tenga tanto poder como para permanecer escondida, no ser encontrada, no aparece, nadie sabe nada de ella? Bueno, esa es una de mis grandes frustraciones. Va, ese pelada de la bendicatua, yo todo el día me peleo con los... Y todos te dicen, oye, ya, ratajita, pejembere, así están. A mí me produce una gran frustración. ¿Pero qué tiene? ¿Amigos poderosos? Y a mí me luce que tiene que tener amigos poderosos. Daiporio baile sin permiso, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Verdad? Y conste que el propio presidente suele preguntar, ¿y qué pasó con Dalia? O sea, hay poderes fácticos que han penetrado, porque finalmente Dalia es una fosforescencia de la penetración nomás de la irregularidad en un estado que es extremadamente vulnerable. Ahí leo las declaraciones de que Dalia va a ser desvinculada, va Embo, pero ¿por qué no se presenta si es que efectivamente no tiene nada que ver? Porque acá el problema no está en pasaportes falsos emitidos por la policía, no. Los pasaportes fueron legalmente emitidos. Acá hay una banda criminal que falsifica. Sí. Por eso necesitamos cuanto antes Sí. la cédula y pasaporte con chip electrónico, de tal suerte que ya no se pueda falsificar. Ahora, los pasaportes eran legales, pero de contenido falso. Claro, ¿por qué contenido falso? Porque saca el pasaporte. El Claro. señor Carlos Peralta... Después se llena con otro nombre. Después se falsifica, pero se falsifica porque las características del material son demasiado vulnerables. Eso ya lo habíamos dicho hace mucho Sí. tiempo. Y ahora creo que tenemos a corto plazo esa posibilidad. Estamos tratando de limpiar algunas cuestiones administrativas y técnicas para que eso salga a pronto. O si no, el señor Carlos Peralta no le va a poder acompañar a su pariente a las Naciones Unidas dentro de poco porque tu pasaporte, el actual, ya no va a leer el Departamento de Migraciones de los Estados Unidos. Ujú. Ahora, ministro, y el tema del ciudadano brasileño ¿Veo Cañada Cueva? de Oriente, no, el chino. no, el chino. También documento legítimo, pero de contenido falso. Legal, no Legal, legítimo. legal, sí. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Y dónde está el servicio de inteligencia que no le advierte al presidente de la República que hay personas con las que no tiene que sacarse fotos? Yo sé que cualquiera quiere sacarse fotos y el presidente muchas veces es muy bueno y venía acá y se saca la foto. Pero Claro. tiene que haber en Claro. Estados Unidos no nos va a pasar eso con el presidente. No, norteamericano. por eso, y qué bueno que tocas ese tema. La gente cree que el servicio de inteligencia es simplemente gente así medio escondida que trae informes y todo lo otro. No, el servicio secreto, pues esa es la palabra correcta en este caso del presidente de la República, le tiene que decir de una manera terminante, Así mismo. presidente, ¿cuándo hay Catuy? No pasa, di Catuy. O sea, el servicio secreto es como el protocolo, Sí. implacable con las autoridades que son transitorias. El servicio secreto del Y protocolo es tiene- permanente. Claro, tiene en su poder la vida del presidente. Pero pero sin la embargo. vida y su prestigio. Y su prestigio, por, exacto. por la investidura. Y bueno, ¿y quién es responsable de eso? Bueno, anda ya, y por eso que le damos tanta importancia a la cuestión de inteligencia, que no es solamente selección de personal, No, sino que totalmente. aporte logístico. Así mismo. Yo no veo la hora de mandar cada vez más agentes de inteligencia afuera a entrenarse, a ver cómo funciona. Y no es solamente cómo espiar, sino cómo ejercer como elemento clave del Estado lo que acabas de señalar. El presidente de la República no puede exponerse a cualquier... no puede. Entonces, es preferible pecar por exceso antes que por displicencia. Ajá. Bueno, ¿y qué se sabe? Y bueno, y lo de Dalia. Los policías creen que sigue, bueno, todos creemos que sigue acá en Paraguay. Sí, Ahora, está la información que pero tenemos que ver. protegida por quién? ¿Cómo? ¿Protegida por quién sería? por lo menos- ¿Parlamentarios? ¿Cómo? Parlamentarios serían gente con mucho poder económico, gente de la mafia, del crimen organizado. ¿Quién estaría detrás? Yo creo que eso es difícil de responderte porque yo más que información lo que tengo son rumores. Porque cada vez que voy a verificar fácticamente la información venida, cu plata huihuilla, ojoche cu plata huihuilla. Entonces yo creo que hay poderes fácticos fuera del Estado que siempre tienen alguna complicidad adentro, pero vamos a saber, no va a durar mucho tiempo.
No es lo mismo el caso de Yuyu. Es muy complejo el Sí, tema, sí, sí. igual que esa inglesita que se perdió en las playas de Portugal. Así mismo. O sea, son dos cosas distintas. Yo creo que lo de darle a corto plazo se va a saber y es bueno que se sepa para que de una vez por todas no se quede en la... Porque acá el problema está en sobre todo lo que acabas de decir. Más lo proteger a Koabe. Jamba Ere. Sí, exacto. Exacto, tiene que hacer algo muy poderoso. Y tiene que ser porque, no sé cómo te iba a explicar, no, es la Unión Soviética de No, antes que no, tiene no, millones no. y millones de kilómetros cuadrados que te podés esconder en Siberia. Acá no. Ujú. Bueno, ahora ministro, ¿y el año que viene quién nos espera? Sin recursos, porque no creo que te aumenten los recursos. No, me peluquearon que es Y distinto. bueno, ahí está. Sin los recursos, sin la tecnología. En materia de tecnología yo estoy más optimista. ¿Sí? Más optimista porque he hablado con el ministro de Hacienda y yo le digo, es importante la salud pública, pero también es importante la seguridad. Sí, Y totalmente. la seguridad, si no tenemos soporte tecnológico, no vamos a prosperar. Yo creo que el año que viene va a ser un año donde tenemos que centrarnos mucho más en la recuperación de la economía, porque finalmente eso gira alrededor de una buena política de empleo, una buena política de inversión. Creo que este proyecto de desembarco de la planta de celulosa en el norte, más Sí, la va a dar cementera, mucho trabajo. todo va a dar mucho trabajo. Pero ese trabajo tiene que estar acompañado por una política social de equidad y al mismo tiempo en materia de seguridad, porque ningún inversor va a venir si no tiene la garantía de la Sí. seguridad. Así mismo. Entonces yo voy a tener que convencerle al ministro Llamosa de que sea generoso conmigo, a pesar de la poca plata que tiene, pero estuve hablando también con Orue, me dijo, vamos a seguir recaudando, espero que recaude mucho más. Pero el problema no está en cómo recaudar, sino en cómo repartir. Y la seguridad ya tiene los radares como para vigilar el espacio aéreo. No, 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 no te vayas a reír así no, porque... pero te corregí vos, No, sabes no. bien que no te voy a explicar algo. Sí. El problema no está en los radares. El problema está en los radares y el otro. El otro. La fuerza. La Fuerza Aérea con aviones pero de... ¿para qué yo quiero un radar que detecta Totalmente. No, pero al esto capo, viene uno al con capo otro. mafioso Carlos Peralta y no lo puedo derribar en su Cessna o en su Citation porque no tengo un caza que lo persigue y lo haga bajar? Bueno, pero eso viene con el Pero, radar. Bueno, mucha Debería gente venir con el debería radar, venir y la claro. gente tiene que entender porque siempre dicen, no, más hospitales, más escuelas, fuera los cuarteles, fuera... No, la subsistencia, sobrevivencia y plenitud del Estado depende de su seguridad. Ahí me dieron algunas cifras que yo no quiero creer, pero con 250 millones de dólares podemos tener un par de radares eficientes y 2 o 3 aviones. No creo, muy barato. 200 millones de dólares por lo menos para tener lo mínimo en materia de radar, que además tienen que ser mantenidos. No tenemos, claro. O sea, este es un tema muy complejo, no me quiero meter donde no me corresponde, pero finalmente defensa e interior tienen que trabajar irremediablemente juntos. Conjunta, claro. El general Soto no es muy, va viendo que ni un guaraní. Igual que vos. Más seco que yo. Bueno, pero entonces algo falla en nuestra política. Si los gobernantes no entienden el valor de la seguridad interna, el valor de un combate decidido contra el crimen organizado, entonces vamos a entregar nomás a todos ya nuestra plata y vamos a darle a todos. Carlos, vos sabés bien que lo que realmente escasea son los hombres de Estado. 75% del Producto Interno Bruto es en educación, salud y seguridad. Seguridad y defensa, el 6% del 75%. Oye, Barajabaíño. No, se está barajando mal. Porque no hay comprensión de lo que es el Estado. No hay comprensión o hay sectores a los que les conviene mantener la situación así. Las dos cosas. Yo creo que hay un alto nivel de ignorancia conceptual y hay 2 o 3 pícaros que por supuesto les conviene que el Estado siga como esté. ¿Por qué? ¿A quién le conviene un Estado vulnerable? Al crimen organizado. Que la gente cree que eso es así al aire, una entelequia, a mí no me va a tocar luego, está en el norte nomás. Mentira, está acá en el microcentro. Así mismo, en la terminal. O Parubi, o vos crees que el microtráfico es un invento. El microtráfico es un reflejo, es un espejito de una cosa mucho más grande.
Y el crimen organizado no es solamente el narcotráfico, está el lavado, está la trata de personas. Que eso sí que es terrible. Y ahí tenemos que tener una buena relación internacional. O sea, la policía tiene que tener sus conexiones internacionales y eso cuesta plata. Al comisario principal, Carlos Peralta, que le quiero enviar yo a Madrid, o le quiero enviar a Moscú, o le quiero enviar a Estados Unidos, tengo que pagar yo, Estado paraguayo, no esperar que me paguen. Vaya piopea, vivimos de la limosna, no podemos como Estado. Basta de regalos y obsequios en materia de defensa. ¿Qué te dice el presidente cuando le decías? Bueno, de esto hablo poco con él, pero él es consciente de eso y me dijo, vamos a tener que trabajar mucho con el Parlamento. Yo voy a trabajar. Y yo encuentro, vos sabés que encuentro extrañamente una comprensión con lo que he hablado en los últimos tiempos. Y lo que pasa es que lo que me da el Senado, el cajero de la República me dijo, a me sé dónde estoy. Hay tiburoso, no hay ni un céntimo y hay bolsillo. Pero bueno, esto es un tema que tenemos que hablar todo el año. Todo el año. Porque estamos comenzando el año de la recuperación, el camino de la esperanza. Y la esperanza no es una cuestión moral ni espiritual. Entonces, en el fondo es una cuestión económica. Como vos sos una persona muy inteligente, entonces no desaparezcas tanto de los medios. Date todos los días un tiempo de contacto con los medios. Escúchame, que me estoy por volver afónico de tanto hablar. Vos nomás no me llamás tanto. Mentira, y cuando que me gusta, llamás, cuando hablé con tu programa, denle email. Bueno, pero no importa eso. No, yo quiero hablar, pero ¿por qué? Porque si vos no querés ser criticado, si vos no querés tener opiniones ni censura, cállate. No digas, no pienses, no hables, no trabajes. A mí me importa un carajo la ignorante censura de 2 o 3 rascabuches que andan por allí. Sí me interesa la crítica que me permite corregir permanentemente mi gestor de función pública. Ministro, muchísimas gracias por venir y que pases una feliz Navidad, mejor año nuevo y que ojalá puedas conseguir todo lo que te estás proponiendo. Espero que sí, espero que estoy seguro que el 2021 va a ser el año del desquite, el año de la revancha, el año de la derrota del virus y de nuestra prosperidad económica. Ojalá sea así, me gusta así eso, será. Ojalá sea así, eso de la revancha me encanta. Vamos a la pausa. Después, ministro, tenemos a una bióloga paraguaya que está en Cambridge, Reino Unido. Con ella vamos a hablar sobre la nueva cepa. Fantástico. A la vuelta de la pausa. En Bristol, aprovecha las super ofertas navideñas. Celebra la Navidad regalando con hasta 50% de descuento en todos los productos y te llevas vales de hasta 1.000.000 de guaraníes para tu próxima compra. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart 4K 43 pulgadas Ultra HD. Precio normal 18 cuotas de 389.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 249.000 guaraníes. No esperes más, que podés ser el ganador de una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetro full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones en efectivo. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y entramos en el último bloque del péndulo y ya en contacto con la doctora Fabiola Román. Ella es una bióloga paraguaya, residente en Cambridge, Reino Unido. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Muy bien por acá, muchas gracias por la invitación y estoy acá para responder todas las preguntas que tienen en alcance. Bueno, gracias, antes que nada, gracias por estar ahí. Sé que las horas de diferencia le están quitando descanso y le agradezco de corazón ese gesto. Bueno, doctora, cuéntenos, ¿cómo uno sabe que hay una nueva cepa de un virus? ¿Cómo uno sabe y encuentra las diferencias para decir es una nueva cepa? Bueno, primero tenemos que saber que estamos hablando de una variante nueva que ha acumulado un número importante de mutaciones en el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad del coronavirus, y se ha detectado en el Reino Unido ya en septiembre. ¿Sí? Esta variante nueva llamó la atención porque tenía una mayor cantidad de mutaciones que variantes anteriores, porque ya hubo variantes anteriores.
estas variantes se empiezan a revisar mediante el secuenciamiento del genoma del virus. ¿Qué quiere decir eso? Se analiza el genoma completo en este caso el virus, y se empieza a rastrear para ver de dónde está viniendo, si existen nuevas mutaciones, nuevos cambios cuando comparado con lo que está circulando en la actualidad. Y así se empieza a revisar y se empieza a hacer la búsqueda para saber qué tanto está cambiando. Y esto lo que llamó la atención en este virus, la cantidad de cambios que fue acumulando, y algunos de esos cambios estaban involucrando a la proteína S, que es la proteína de la corona, que es la que hace el contacto con nuestras células para ingresar adentro de nuestras células del cuerpo. Entonces, aquí se hizo ese secuenciamiento del genoma, se hace ese secuenciamiento del genoma, y en realidad es uno de los países que tiene mayor capacidad para realizar esa vigilancia epidemiológica a nivel genética, ¿verdad? Entonces empieza la información a decir que es el virus del virus inglés en realidad, pero no podemos decir que es el virus inglés cuando solamente aquí se está haciendo la mayor cantidad de rastreo o la vigilancia más grande del mundo, digamos, en cuestiones del secuenciamiento del genoma, ¿verdad? Hay que comparar con otros países, esperando que los otros también realicen la misma búsqueda, ¿verdad? Y bueno, es probable que en realidad ya esté circulando, no es del todo imposible que ya esté circulando por varios otros lugares. Y bueno, como por ejemplo Dinamarca, que encontró ya 10 casos de esta variante, pero Dinamarca tiene también una gran capacidad de secuenciamiento de este genoma. En Sudáfrica también, y al parecer también en el Brasil. Sí, en Brasil se hacen pocos secuenciamientos de genoma, en realidad no muchos, pero sí, en Sudáfrica ya se identificó, en Dinamarca, como te dije también, y creo que en Italia también ya se identificó un caso, pero está todavía controlándose, ¿verdad? Ahora, se necesita hacer mayor alcance de secuenciamiento para ver qué tan extendido está, ¿verdad? Ahora, se doctora, espera que no, pero no sería una sorpresa. Ahora, doctora, ¿y qué factores tiene el virus para mutar? ¿Cuáles son los factores que hacen que un virus mute? Puede ser el clima, puede ser la región, puede ser el país. ¿Qué factores influyen? Bueno, el virus, por el tipo de material genético que tiene, ¿verdad? Naturalmente va a ir mutando. Y se acumulan algunos errores. Algunos de esos errores van a ser beneficiosos para el virus, y es que le va a ayudar a ya sea infectar más o causar o esparcirse más, por ejemplo. Pero algunos de los virus algunas de las mutaciones o algunos de los cambios van a ser por acaso, y que pueden ser que sean beneficiosos o no. Puede darse, por ejemplo, que se haya un factor ambiental que haya influido para que el virus de alguna manera mute y se esparza más rápido, por ejemplo. Ahora, en el caso de, se cree, por ejemplo, sí. No, perdón, sí, así, pues después le hago la pregunta. ¿Se cree, quién me decía? Sí, que se cree que, por ejemplo, luego de una cuarentena estricta que se hizo aquí, termina la cuarentena y ocurre el escenario de que la gente se flexibiliza, ¿verdad? Su comportamiento. Sus costumbres, digamos, sí. Para sus actividades. Empieza a salir mucho más, entonces eso puede favorecer de alguna manera a que se esparza más el virus. También está el caso de que una de las hipótesis, en este caso, una hipótesis que se cree que ayudó a esta aparición de esta nueva variante, puede ser que haya surgido en personas que son inmunodeprimidas. Estas personas, estamos hablando de resultados preliminares, claro. Una sugerencia que han dado los científicos que escribieron un informe sobre los datos preliminares, ¿verdad? Hablan de que estas personas inmunodeprimidas, que tienen el sistema inmunológico muy debilitado, tienen una infección del coronavirus de varios días, estamos hablando de un mes o más de un mes, en donde ellas acumulan el virus con varias mutaciones.
Estas mutaciones van acumulándose en el cuerpo de la persona no puede, su sistema inmunológico como está debilitado, no puede eliminar o tratar de limpiar por sí mismo, digamos, ¿verdad? En palabras simples, las mutaciones que van a ser sin importancia, las mutaciones que pueden eliminarse o virus con mutaciones que pueden eliminarse fácilmente. Estas personas inmunodeprimidas son tratadas, por ejemplo, con antivirales y fueron tratadas en algunos casos con el plasma convalescente, ¿verdad? Y entonces ahí se realiza como un filtro en donde ese tratamiento hace que se elimine a los virus que tienen las mutaciones más débiles y quedan de alguna manera aquellas mutaciones más ventajosas para el virus o más fuertes, digamos. Esa es la variante que fue pasada de ese paciente a otros pacientes y así se fue seleccionando aquel virus que posee una mutación de este tipo. Esa es una de las hipótesis, claro. que pudo haber pasado. Ahora, y por otra parte, el Reino Unido ha informado que este nuevo virus o esta mutación del virus del COVID-19 es 70% más contagiosa que la anterior, pero todavía no se determinó el grado de letalidad que tiene. Y se cree que en la medida que van mutando los virus se van debilitando en cuanto a la capacidad de infectar al cuerpo humano y de causarle daño. He leído, también esto nos hace leer libros de biología y de medicina permanentemente, doctora, y aprendemos. Pero, ¿qué es lo que está causando este virus de tal manera que gran parte de Europa le ha cerrado las puertas o ha cerrado sus fronteras, y también América Latina rápidamente, algunos países han tomado la decisión de no permitir a gente que haya estado por el Reino Unido los últimos 15 días? ¿Qué característica tiene esta nueva cepa? Bueno, esta variante, primero que nada, sabemos que tiene, como dije, una cantidad de mutaciones mayor con relación a las otras variantes, y esas mutaciones se dieron en la proteína que es la proteína de la espiga de la corona, que es la que interactúa con nuestro organismo. Entonces, no siempre se va a debilitar el virus durante las infecciones que se van dando, digamos. Acá lo que pasó fue que se dice que hay un 70% mayor de contagio, digamos, porque el aumento que hubo del número de casos se duplicó muy rápido. Estamos hablando que en 2 meses tenemos una cantidad enorme de positivos. Hoy llegamos a 39.000 positivos, cuando a finales de noviembre teníamos 15.000, porque salíamos de una cuarentena total aquí, ¿verdad? Con muchas restricciones, con algunos permisos, pero conseguimos reducir el número de infectados a 15.000 por día. Y resulta que ahora, a mitad de diciembre, tenemos una cantidad ya con el 60% de los pacientes positivos con la variante nueva, o sea que se ha aumentado la infección con esta nueva variante muy rápidamente. Entonces, eso es una llamada de atención para que todos los países estén al tanto y que estén atentos a lo que pueda pasar. Todo se está estudiando, todo se está revisando. Aparentemente no hay ninguna evidencia fuerte de que sea más letal o de que cause mayor enfermedad, por ejemplo, de que los síntomas sean más fuertes. No hay todavía evidencia al respecto, aparentemente no, pero parece ser que se contagia más rápido, según algunos resultados preliminares ya en el laboratorio. Ajá. Entonces, se está revisando todo. Dijeron que en 2 semanas podrían tener ya algunas respuestas, así como también la empresa Pfizer-BioNTech, que dijo que en realidad su vacuna es probablemente que funcione, que no tenga ningún problema, pero eso, como es en ciencia, como hablamos en el área científica, todo tiene que ser probado, todo tiene que ser revisado. Por más de que algo parezca que va a funcionar, eso no significa nada en ciencia, eso hay que probarlo, y eso es lo que están haciendo todos ahora mismo. Están probando en el laboratorio qué tanta contagiosidad realmente tiene esta cepa, están probando para ver si la vacuna
va a tener la misma efectividad o tal vez baje un poco la efectividad, eso vamos a ir viendo. Igual es una efectividad muy alta la que tienen las dos vacunas Moderna y la de Pfizer, ¿verdad? Entonces, en 2 semanas, los de Pfizer, dijeron que iban a dar una respuesta y vamos a esperar al respecto. Pero sí, lo que tenemos es que preliminarmente vemos que se contagia más rápido. Pero, ¿y la cantidad de muertos? ¿Y la cantidad de muertos, doctora, aumentó con esta nueva cepa o no? Bueno, la cantidad de muertos no aumentó. La mayor cantidad de muertos tuvimos en la primera ola, que sobrepasaron los 1000 fallecidos por día. En esta segunda ola tuvimos muchos infectados, tenemos muchos infectados, pero la cantidad de muertos, por suerte, no ha subido, así como en la primera ola. Pero ahora también hay que ver, como sabemos, ¿verdad? El número de muertos los resultados vienen atrasados, ¿verdad? 2 semanas más o menos, con relación al número de infectados. Entonces vamos a ver, ojalá que esto no se traduzca en un aumento de fallecidos, mortales, porque la cantidad de infectados, la cantidad de infectados es alta, y sabemos que cuanto más alta es la cantidad de infectados, mayor número de hospitalizados, ¿verdad? Hoy entraron 2000 personas al hospital en el Reino Unido, eso es mucho, y hay un total de 20.000 hospitalizados actualmente, y 1500 de esas personas están con respirador. Entonces, vamos a ver cómo... Ahora, en Paraguay, según dicen la gente del Ministerio de Salud, el 80% de las personas intubadas ya no salen. ¿Cómo es la relación en el Reino Unido, doctora? Bueno, yo no sabría decir exactamente ese número de cuántos de los que están intubados salen, ¿verdad? Pero sí puede ser complicado, ¿verdad? Creo que es un poco menor con relación a Paraguay, pero sabemos que hay pacientes que una vez que ingresan a terapia, ¿verdad? Les lleva mucho tiempo salir, y eso puede desembocar en la muerte del paciente, ¿verdad? Pero creo que es un poco menor que Paraguay. Pero también tenemos muchos infectados acá en terapia, ¿verdad? ¿Y cuáles son las medidas sanitarias que tomó el gobierno inglés ante esta nueva cepa? Bueno, y la verdad que está tomando medidas muy drásticas. Nosotros tuvimos una cuarentena con bastantes restricciones en noviembre, que fue el momento en que nosotros bajamos aquí el número de infectados, o sea, con todas las restricciones y con lo que se cumplió ahora. Ahora, acá se dividen en niveles, de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Hasta noviembre había nivel 3. Nivel 3 es el que tiene mayor restricción. Londres estaba en el nivel 2 en noviembre, solo para un dato. Y luego, cuando empieza a verse que el 60% de los infectados eran de la nueva variante, se crea un nuevo nivel, que es el nivel 4, para enviar a Londres y a las ciudades cercanas a Londres, que también mostraban positivo con esta variante, para enviarlas al nivel 4 a ellos. Resulta que ahora, hoy, el ministro de Salud, ¿verdad? El equivalente al ministro de Salud aquí, habló de que vamos a ir prácticamente muchas de las ciudades, incluyendo Cambridge, va a nivel 4 desde el 26 de diciembre y probablemente 2 semanas. Todo para evitar que probablemente la variante ya está en varias ciudades, pero hay que evitar que siga circulando esta variante, porque así como se ve, es muy contagioso. Claro. Entonces, hasta que se generen los nuevos datos y hasta que se generen nuevas informaciones, ¿verdad? Entonces vamos a tratar el gobierno está tratando de contener eso. Ahora, con todas estas nuevas infecciones, ¿el sistema de salud no colapsa en el Reino Unido? Bueno, ahora mismo en algunos lugares está bien, ¿verdad? Porque estamos teniendo de nuevo una cantidad enorme de hospitalizados, ¿verdad? 2000 hoy. Entonces, en algunos lugares ya está llegando a su tope, y es por eso también que el mensaje que da el gobierno siempre es cuidar al sistema de salud, que es el NHS, que es el National Health System Service. Entonces, ese es el mensaje que siempre da el gobierno, porque si el sistema de salud está colapsado, se generan muchos más problemas para atender a las personas.
Entonces empiezan los pacientes en los pasillos, empiezan a elegir quién va a llevar el respirador y quién no. Entonces ahora mismo hay un riesgo de que pueda llegar a colapsar de nuevo, entonces se instalan estas medidas drásticas, y más porque estamos en periodo de fiesta y la gente tiende a viajar mucho, ya sea dentro del Reino Unido como en Europa. En cuestiones de Europa, hoy se flexibilizó un poco el Eurotúnel, que es el que une, ¿verdad?, Inglaterra con Francia, porque muchos camioneros, personas que trasladan materiales, suministros, todo, quedaron varados desde el domingo ahí. Y estamos hablando de 3.000 camiones que quedaban varados, que no le dejaban entrar a Francia y no le dejaban salir del Reino Unido hasta que se hagan el test. Hoy finalmente comienzan a hacerse los test y algunos de los camiones comienzan a moverse, pero fue realmente un cambio total desde el domingo, cuando el viernes se da la notificación de que esta nueva variante podría ser muy contagiosa. Entonces ya el sábado se determina que el sábado a la medianoche se cierra todo con Francia, ¿verdad? Entonces mucha gente quedó, por suerte no hubo incidentes, pero por supuesto había mucha gente nerviosa que quería pasar la frontera, quería volver, gente que no habla inglés, gente que habla solo francés, que no se podía comunicar. Un problema fue, pero se está solucionando. Hoy yo no sé si los 3.000 camiones van a poder ir a sus casas para la Nochebuena, pero estamos viendo las noticias a ver cómo surge. Fue algo muy repentino, pero creo que los países actuaron rápido para tratar de estudiar al máximo, ¿verdad? Claro. Que se esparza más. ¿Y cómo está el tema de la vacunación en Inglaterra? ¿Cómo está ese tema? ¿Y cómo responde la gente a la vacunación? ¿Quiere vacunarse o no? Sí, las personas no tienen problema en vacunarse en general. Creo que uno de los países que más tiene aceptación, tiene apertura con el tema de las vacunas. Rondan las 500.000 personas ya vacunadas a esta altura, entre personas de los hogares de ancianos. Por otro lado también están los mayores de 80 años, y algunos médicos ya están recibiendo la vacuna, las enfermeras, personas que cuidan a ancianos. Y se espera que la semana que viene están anunciando que se va a aprobar la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Se dijo que ya presentaban todos los datos y que probablemente entre lunes y martes estaría aprobándose. Eso fue lo que salió hoy en las noticias. El ministro de Salud estaba muy contento por eso, porque el Reino Unido ha solicitado 100 millones de vacunas de Oxford, ¿verdad?, cuando de Pfizer ha pedido 40 millones. Y bueno, 40 millones da para 20 millones de personas, ¿verdad? Y se están vacunando, se continúa la vacunación. Hay gente ya muy ansiosa, gente mayor que está ansiosa porque no le llaman del hospital, porque aquí te tienen que llamar del hospital para ir a recibir tu vacuna. Uno no se va por sí mismo, tiene su horario, tiene su momento en que uno se va. Entonces hay gente ya ansiosa porque ya quiere recibir la vacuna. Claro. Y bueno, pero está yendo. Y ahora veremos AstraZeneca, ¿verdad? Esperemos que muestren la semana que viene sus resultados para que los expertos en vacunas y epidemiología revisen y vean cómo están los resultados, pero aparentemente tiene muy buena efectividad. Y esperemos que realmente la semana que viene ya esté aprobada. Ahora, y dígame, esta de Oxford y AstraZeneca, ¿ya también se probó también con el nuevo virus? ¿Hay alguna información al respecto? No hay información al respecto de Oxford, no hablaron al respecto de esto, pero yo creo que ya deben estar probando, ¿verdad?, para ver si tiene la misma efectividad o si baja un poco la efectividad. No creo que no estén probando, porque Pfizer ya lo está haciendo. Probablemente lo que se piensa es que la de Oxford vamos a recibir los jóvenes menores de 50 años, que son los que en los estudios mostraron mayor efectividad. La vacuna mostró mayor efectividad en esta edad, ¿verdad?, de 50 para abajo. Pero vamos a ver cuáles son lo que te indica, lo que nos indica el gobierno, ¿verdad? Porque aquí, por más de que empiezan a circular dos tipos de vacunas, nosotros estamos
hacemos dependiendo de lo que dice el sistema de salud y el gobierno, ¿verdad? Entonces yo, por más de que haya 2 vacunas, yo no podría pedir la Pfizer porque quiero ponerme la Pfizer. Claro, claro. Dependiendo ya de lo que el gobierno está. Ahora, y cuéntenos, a ver, cortito, es esta última parte. A ver, ¿quién es Fabiola Román? ¿Cómo termina en Cambridge como bióloga? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, yo soy bióloga por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Salí del país ya hace 10 años prácticamente buscando hacer una maestría en Brasil. Hice una maestría y luego hice el doctorado en biología parasitaria. Yo trabajo con microorganismos, específicamente con el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Con eso comencé. Y posteriormente, bueno, eso duró 6 años, mi especialización, mi maestría y mi doctorado. Y mi esposo también es investigador y él recibió una propuesta de trabajo en Bath, aquí en Inglaterra, en la Universidad de Bath. Y vinimos y meses después yo también consigo un postdoctorado en la misma universidad y hicimos un convenio, un acuerdo para trabajar en la enfermedad de Chagas también con un laboratorio en Paraguay, que es el CEDIC, que fue ahí donde yo salí, ¿verdad? Ahí donde más aprendí mis inicios en ciencia fue ahí. Y bueno, y luego en realidad ya vivimos también en Birmingham hasta hace poco. Estuvimos ahí, mi esposo recibió una oferta de investigador ahí, nos fuimos. Ahí empieza la pandemia y finalmente ahora hace un mes y medio, recibí una propuesta para trabajar en el Sanger Institute de Cambridge y nos mudamos ahora, nomás en Cambridge. Y estoy trabajando ahí, secuenciando genomas también. Estamos en la parte de biología molecular. Pero yo no trabajo con coronavirus, yo trabajo con otros organismos vertebrados. Y así, estamos ahora aquí y tenemos todavía 2 años adelante aquí en Inglaterra. Bueno, qué bueno que te encontramos entonces para que nos explique todo esto, doctora. Así que te agradecemos muchísimo el contacto. Espero que sea el inicio de muchos otros contactos para saber los adelantos que tiene la lucha contra el COVID o contra cualquier otra enfermedad desde Europa. Así que te designamos ya corresponsal de Unicanal y del Péndulo para lo que hubiera lugar. Muchas gracias, cuando quieran, para lo que yo pueda servirles y ayudarles, siempre no hay ningún problema y encantada de siempre tener contacto y contacto con Paraguay, ¿verdad? Con compatriotas. Perfecto. Gracias por estar ahí, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. La doctora Fabiola Román, bióloga paraguaya, residente en el Reino Unido. Ustedes acaban de escuchar todo lo que nos dijo y su historia también. Bien, llegamos al final de otra edición de El Péndulo. Muchas gracias por estar ahí todos los miércoles, por acompañarnos este año bastante particular por la pandemia. Que disfruten, que tengan una excelente Navidad y ya nos reencontraremos el próximo miércoles. Hasta entonces.